TVX, una televisión diferente. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y puede verlo a través de nuestra señal de internet www.canaltvx.com. A las 9 de la noche, al día siguiente y 2 días después, puede escuchar la repetición de este programa a través de nuestras estaciones de radio XEBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. También la repetición a las 12 del día por nuestra señal de internet de las estaciones de radio, que la dirección es www.xebx.com. Me da mucho gusto saludar al comentarista habitual de Frente a Tabasco, nuestro amigo licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto que siga usted aquí con nosotros y por supuesto le enviamos un saludo muy afectuoso al otro comentarista habitual de esta mesa de Frente a Tabasco, al licenciado Feliciano Calzada Padrón, quien hoy no podrá estar con nosotros, pero empezando el año estaremos otra vez todos juntos en esta mesa, enfrente de ustedes, hablando precisamente de los temas que más nos interesan a los tabasqueños. Empezamos, licenciado Uldárico. Este año para Tabasco obviamente ha sido un año decepcionante. Decepcionante por muchos motivos, decepcionante por un gobierno fallido a nivel estatal, el gobierno de Arturo Núñez, que ha sido realmente un gobierno fallido, un gobierno lleno de mentiras, un gobierno lleno de irregularidades, de atropellos de varias instancias de gobierno y bueno, temas, por ejemplo, de la seguridad o inseguridad con la que vivimos los tabasqueños, problemas en el sistema público de salud, que es un desastre a nivel estatal en todos los sentidos, muchos temas que nos gustaría comentar, derrames de petróleos, por ejemplo, este año ha sido un año de derrames, hubieron muchos derrames, bueno, empezando con los que fue del año pasado, todavía el de Terra 123, pero este año ha habido más de 93 derrames en el estado de Tabasco, muchos causados por intentos de robo de combustible. Años de incendios, muchos incendios, desde incendios de lote de carros, incendios ahí tenemos las imágenes precisamente de esos incendios. Últimamente, hace un par de días, el incendio en el Parque
La Venta. La Venta. En el Parque La Venta. Y realmente pocos años se han visto tantos incendios aquí en Tabasco. Pero a ver, me gustaría saber tu opinión, Uldarico, este año de gobierno fallido, la inseguridad en Tabasco. ¿Cómo sientes tú o cómo ves tú que sienten los tabasqueños este tema de inseguridad? Bueno, este año, como se dio a nivel nacional y a nivel internacional, pues fue un año sumamente difícil, complejo, que sin duda alguna urge el replanteamiento de las políticas públicas, de los gobiernos, de las organizaciones, de la sociedad misma, para enfrentar sin duda el reto del 2015, que por las situaciones del entorno financiero mundial, pues podía presentarse sumamente complejo, producto de los reajustes que se están dando a nivel mundial. Pero para el caso particular yo creo que Tabasco también es necesario que el gobierno del estado pueda replantear sus esquemas de organización y de solución a la demanda de la sociedad. Sobre todo, yo creo que la urgencia que tiene la sociedad tabasqueña por encontrar respuestas acertadas del actual gobierno o puedan cumplirse las expectativas que generó en el 2012 este gobierno y que a la fecha no ha podido cuajar. Esto es, vamos hacia el 2015 lleno de una incertidumbre en donde sin duda alguna vamos a escuchar la voz de los tabasqueños en las urnas y donde vamos a ver finalmente cuál es la evaluación o cómo le va a ir en el examen al gobierno actual que factura el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Ahí vamos a ver realmente hasta cuánto ha habido aceptación o decepción de los tabasqueños. Creo que sin duda alguna vemos en las calles, escuchamos en los parques, en los cafés, en los restaurantes, en las oficinas públicas, de una u otra forma una manifestación de la ciudadanía en torno a muchos temas que no ha podido cumplir el actual gobierno. Entre ellos, como bien señalaba, recordemos que en el tema de la inseguridad es toral para este año para Tabasco, donde fuimos considerados entre los primeros estados con mayor índice de inseguridad. Además, por ejemplo, se inició este año donde hubo una manifestación de los propios policías que, por cierto, que pedían la salida. Las imágenes ahí de esta revuelta de policías que duró mucho tiempo. Sí, hombre, Uldarico. 15 días. Por cierto, donde incluso ahí estamos viendo estas imágenes donde pues hubo prácticamente agredieron. Empujan al director de seguridad pública, quien se dice que iba en estado etílico, y sale donde están los policías manifestantes y bueno, pues lo agarran como pelotita ahí de voleibol, lo avientan en círculo de lado y lado, ahí va rebotando el pobre secretario de Seguridad Pública, faltándole totalmente el respeto, y él con una falta de dignidad total, ni siquiera renuncia ante esos hechos. Entonces ya frente a este hecho, por ejemplo, bueno, pues yo creo que en ese entonces debió replantearse al respecto, porque meses más tarde en este año pudimos observar que los índices de inseguridad no bajaron. Inclusive, por ejemplo, tuvimos grandes manifestaciones de hechos delictivos, sobre todo pues del crimen organizado. Recordemos sucesos que sin duda alguna marcaron mucho a Tabasco, como los 7 días seguidos, donde se originaron asesinatos a mansalvas, como el caso del abogado aquí en el centro,
En esos días hubo una serie de asesinatos Sí. en todo el estado brutal, fue una ola de asesinatos Y tremendos. Centro ¿no? y Chontalpa estuvo terrible, terrible. Yo creo que de hecho mucha violencia, y donde bueno, obviamente el clamor de la ciudadanía pues era pues la actuación del gobierno para que pudiera bajar estos índices delictivos. Sin embargo, en el recuento final del año, bueno, pues yo creo que nos queda todavía dentro de nosotros mismos esa incertidumbre. No vamos tan seguros a los lugares, nuestras familias, siempre, cada rato hay que estar con los celulares, con las llamadas y cómo se encuentran. O sea, no hay todavía en Tabasco como era antes, quizás, donde había más tranquilidad, donde se podía uno salir a cualquier hora, o por lo menos con las familias tener la seguridad de que, bueno, pues las cosas están tranquilas. Pues en Tabasco todavía tenemos esa incertidumbre de lo que va a suscitarse en el próximo año. Entonces, podríamos decir en conclusión, Uldarico, que en el tema de seguridad este gobierno está totalmente reprobado. Sí, desde luego, ese es un... Es decir, la ciudadanía esperábamos otra cosa, por lo menos que cambiaran un poco las cosas con respecto a la terrible inseguridad, pero el tema de seguridad no. Pero ¿qué te parece, por ejemplo, el tema de salud pública? Con partos en el baño de los hospitales, con partos en la sala de esperas de los hospitales por la incapacidad del hospital de atender a los pacientes, por esa falta de sensibilidad, empezando por el señor secretario de Salud, esa falta de sensibilidad de atender a los pacientes, el desabasto de medicinas que es brutal, aunque las autoridades lo nieguen, pero que es brutal el desabasto de medicinas que hay. ¿Qué te parece el sector salud? ¿Cómo podríamos calificar al sector salud? Bueno, de entrada, pues hay que recordar que en el caso de la salud en Tabasco, pues es jefaturada, o el actual secretario pues es un abogado. Ahí está visto desde una perspectiva política, no como un tema de salud pública, no como una gente que pudiera abatir, por lo menos, o tener una imagen muy clara de lo que implica atender el sector salud. Al parecer fue tornado más que nada como una problemática de carácter político, porque ahí obedeció el nombramiento, donde se van a dirimir las circunstancias de carácter política, sindical y los problemas médicos, pero en términos de atención y de eficiencia a la salud, bueno, pues no se presenta este año por lo menos un panorama halagador. Ya se había subsanado el problema del desabasto de medicinas con las compras irregulares que la justificaron, pero bueno, ya en términos de este año, pues volvimos a caer donde ya hay quejas de que, bueno, pues hay deficiencia de abastos medicinales. Y bueno, pues esto también representa otro reto que tendrá que vencer el actual gobierno para el año que viene. Pero más que sea un éxito de gobierno, creo que debe ser como un éxito para que la población tabasqueña pueda vivir de mejor manera, podamos tener certidumbre en los hospitales, y que bueno, pues yo creo que hay una función naturalita del gobierno que es responder, y en todos los temas. Para eso se elige un gobierno, para poder dar respuesta, y yo creo que todavía no hemos dado la respuesta adecuada, y tenemos incluso ya la posibilidad, como señalaba en el ISET, la posible quiebra financiera del ISET, donde eso sería un caos definitivamente para todos los cuentavientes que están al interior y que han apostado, dijéramos, sus ingresos, porque bueno, hay que recordar que los trabajadores del gobierno del estado, pues se les resta de sus sueldos una cantidad para que sean egresados, en este caso, para los hospitales.
Y hoy se habla, por ejemplo, de que todo ese recurso público pues ya no es suficiente y que incluso está próximo a un quebranto financiero al respecto, ¿no? Y eso sería bastante, yo creo que complicado para de por sí al actual gobierno, ¿no? Sí, mucho se ha hablado obviamente del sector salud, muy deficiente. Ese es el segundo secretario de salud que tiene el gobierno fallido de Arturo Núñez. El primero tampoco dio pie con bola, a pesar de ser un buen doctor, a pesar de ser un doctor respetable y respetado en la entidad, el doctor Toledo, pero bueno, no es lo mismo manejar una secretaría como la Secretaría de Salud, y menos cuando se están bajo las órdenes de otras gentes, ¿no? Sí, y claro. no precisamente se obedece al interés de la población en total para llevar una salud. Y luego, pues este secretario, que de doctor no tiene absolutamente nada, ni su carrera como abogado lo ha tenido vinculado al sector salud definitivamente para nada, pues obviamente la Secretaría está peor que nunca, con unos grados de corrupción espantosos también en la Secretaría de Salud. Y bueno, la Secretaría de Educación, Uldarico, que son los temas, digamos, los grandes rubros importantísimos en cualquier sociedad. Educación, Salud, la salud y la seguridad pública, ¿no? Entonces, la otra gran secretaría en el estado de Tabasco, otra secretaría fallida, con gentes obtusa, con gentes no de mentes universales, con gente de una mente muy cerrada, izquierda, fanáticos, obsesionados con una izquierda inexistente, pero una izquierda inexistente inclusive dentro de ellos mismos, porque bueno, a su esposa sí le consiguió varias plazas, a la hija, etcétera, para ellos sí, ¿no? Sí. La ley del embudo, ¿no? Para ellos sí. Pero bueno, el nivel de educación en Tabasco realmente reducido a su mínima expresión, las condiciones físicas, estructurales de las escuelas en condiciones verdaderamente lamentables, escuelas que se están cayendo los techos y aún así se sigue impartiendo clases en esas condiciones inhumanas, verdaderamente, que cualquier organismo internacional hubiera criticado duramente las condiciones en que los niños tabasqueños en algunos casos toman clases con un riesgo de perder sus vidas, de que se les derrumbe el techo de las escuelas, por ejemplo, y sin embargo un gran dispendio de gastos en otras cosas inútiles e innecesarias que hace la Secretaría de Educación. Y para colmo, pues bueno, en el Congreso del Estado, el órgano superior de fiscalización, seguramente por órdenes de la quinta, por no decir que del gobernador, porque ya sabemos que ahí no manda él, o por lo menos no nada más las zapatillas de él son las que truenan. Entonces, pues no se le hizo una auditoría, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, siendo la secretaría más grande, la que tiene el mayor gasto, ni siquiera se le tomó en cuenta para valorarla, para hacer una auditoría. No se trata de criticarla, sino simplemente para verificar que la enorme cantidad de recursos que se le otorga a esa secretaría hayan sido ejercidos conforme a lo que está estipulado y ejercido su derecho. ¿Qué podemos hablar de la Secretaría de Salud en Tabasco? ¿De educación? Perdón, ¿de educación yo qué ¿Sí? dije? Salud. Bueno, otra vez de salud ya no, ya dejen la salud en paz, por favor. La salud en educación. De la salud en la educación, ¿no? claro. Claro. Pues fíjate que también creo que coincido al respecto, ¿no? Hay mucha deuda pendiente en el caso de educación. No hubo por lo menos noticias sobresalientes en la materia que nos permitiera decir que podemos ir pensando en que vamos caminando. Por el contrario, hay mucha crítica desde el inicio del actual secretario y se ha sostenido el actual, a pesar de las adversidades con las que finalmente la sociedad le ha calificado. Se espera que para este año que viene, 2015, bueno, pues como dicen por ahí los columnistas que van coincidiendo, pues que a lo mejor sea
parte del grupo que pues se va a la casa de ancianos y que bueno, pues por ahí ahí. Y creo que en educación, bueno, pues recordemos, es la secretaría que tiene mayor presupuesto. Incluso la secretaría el presupuesto de esta secretaría es mejor que el presupuesto total que pueda tener, por ejemplo, Campeche, Colima, otras entidades, y que en términos general tienen que atender un mundo de rubro. Pues aquí en Tabasco tenemos una super secretaría con un estado financiero muy grande, y que bueno, pues también creo que ahí es necesario replantearse mucho para el 2015 y bueno, para los años venideros, replanteado desde la perspectiva de la tecnificación, es decir, ya la educación debe tener un concepto de tecnología ya un poco más moderno, y sin embargo estamos observando que fuimos evaluados este año que en materia de infraestructura educativa pues estamos entre los últimos lugares. Es decir, la situación en Tabasco ya no es por la calidad educativa o por los inmuebles que tengan un sinónimo de calidad, por lo menos que tengamos, dijéramos, aulas un poco mejor, pizarrones ergonómicos, o los muebles ergonómicos, pizarras electrónicas, computadora y toda una serie de que se requeriría para ser altamente evaluada como una educación de calidad. Aquí en Tabasco todavía estamos en la lucha de buscar la forma, bueno, pues que donde tengan lugares los niños para ir a la escuela, un aula, que tengan los pupitres para sentarse. Estamos todavía finalmente en grandes problemas al respecto. Se dieron algunas computadoras por parte del gobierno federal y se dieron inclusive tabletas, pero bueno, resulta que en muchos lugares tienen problemas por la Comisión Federal de Electricidad, u otro porque realmente tienen problemas de que no tienen internet. Entonces fue una inversión, dijéramos así, que una inversión fallida, porque bueno, pues de nada le sirve a la educación que se esté dotando a los niños, por ejemplo, de tableta, que eso requiere, pues dijéramos, casi una exigencia, pues el internet. Quizás la computadora, bueno, pues le puede servir para hacer trabajo un poco más manuable, pero bueno, pues el concepto grande de invertir, de dotar a los niños, a los jóvenes de computadora, es bueno, pues que tengan internet, si no tienen porque bueno, a internet, pues no tienen exacto, muy limitadas al respecto. Entonces, ahí. Y también algo que también tiene que verse es con respecto a la otorgación de las plazas. Ahí todavía hay grandes problemas y que bueno, pues mucho se habla de que ya se cayó en algo que se pensaba que se iba a mejorar. Ahora sí que esto sí lo mejoraron, pero en el sentido de que bueno, pues entre los sindicatos se distribuyen las plazas. Ya parece ser que ya llegaron otra vez a los acuerdos con los sindicatos, todos tranquilos, y bueno, pues a los líderes se les sigue otorgando prebendas y no se han atrevido finalmente de abrir la caja de Pandora, que es aquellas acusaciones que tanto se dijo en torno a que se iba a dar los nombres de todos los alumnos, que todos los maestros que bueno, pues que durante tantos tiempos han erogado recursos con plazas y jamás han dado clases, y que habla de sumas millonarias y que se había supuestamente considerado la posibilidad de dar a conocer los nombres y no hubo nada. También tenemos los casos del caso de la maestra destituida, que fue también un escandalazo por ahí con el referente a una ahí. Y bueno, pues son temas que todavía están en la situación muy delicada. El caso, por ejemplo, de las acusaciones, que inclusive el caso Zapata con el caso bullying en educación, bueno, pues fueron casos muy sonados. En Huimanguillo, en la venta de otra niña que también tenía problemas, donde era grabada, donde era golpeada, y bueno, pues siguen los casos del bullying, ¿no? Es decir, yo creo que educación también presentó un panorama bastante difícil, dijéramos muy negativo para lo que se esperaba, por lo menos que este año pudiera repuntar en mejores índices de credibilidad.
Claro. Y también ahí, en temas que no tienen nada que ver con el DIF, pero se dice que la señora, la esposa del gobernador, también impuso, corrió a una maestra e impuso a una directora de escuelas especiales, lo cual provocó un gran descontento, ¿Cómo? no solo de los propios maestros de ese centro, sino de los propios padres de familia, porque siendo una escuela de atención especial, pues obviamente se requiere de alguien que tuviera la experiencia, y no por los caprichos y taconazos de zapatillas, ¿no? Se va a cambiar a una directora y poniendo a alguien de dudosa capacidad, o por lo menos, a lo mejor tendrá la capacidad, pero no la experiencia que se requiere para ese cargo. Pero bueno, quien aglutina todo esto es una Secretaría de Gobierno, prácticamente inexistente en el estado de Tabasco, porque parece ser que no manda. Bueno, a lo mejor sí manda, a lo mejor en su casa, ¿no? O a lo mejor, no sé qué haga la Secretaría de Gobierno en el estado de Tabasco, pero bueno, meter orden definitivamente no. Ahí están los terribles casos de corrupción denunciados por muchos personajes de Tabasco. Simplemente recordemos el caso de corrupción en el DIF, investigado y haberle dado seguimiento por nuestro amigo Yergo, que incluso ha estado en varias ocasiones en este programa, que acusó de un fraude terrible en el DIF estatal, sí, en el DIF, la institución que dirige la esposa del señor gobernador, y en la cual simplemente primero habían dicho que no había culpabilidad de lo que se acusaba, después reconocieron que sí había culpabilidad, y el castigo ejemplar fue darle 30 días de vacaciones al responsable de eso, con gastos pagados y vacaciones en Cancún, precisamente con los hijos del gobernador y sus cónyuges. Entonces, la corrupción en Tabasco obviamente es galopante, es evidente, y bueno, el dinero que controla todo esto, pues está en manos de un sobrino o primo, o quién sabe qué, pero familiar de la esposa del señor gobernador, Ahmed Ramos, originario también de Chiapas, como lo es la esposa del señor gobernador, Marta Lilia López, que también es originaria de Chiapas, radicada en Tabasco desde hace muchos años, pero originaria de Chiapas, al igual que Ahmed. Y no lo digo son despectivo, porque mis respetos para cualquier persona que ame a Tabasco y quiera a Tabasco, y si ese es el caso de estas personas, pues mi respeto para ellos. Aman a Tabasco. Pues si no, pues mi repudio total para ellos, hayan nacido donde hayan nacido, aunque hayan nacido en Tabasco. Pero bueno, quien maneja el dinero, pues es un personaje ligado a tratos no precisamente muy transparentes. También está acusado de gran corrupción, con contratistas, porque además se mete en los contratos y en la compra de todas las dependencias, bueno, hasta en los tecnológicos, hasta en instituciones donde no tiene nada que ver. Él controla a quién se le compra, cómo se le compra y a quién deben de hacerse las cosas. Y tampoco fue al Congreso. Y tampoco se le auditó, ¿no? No se consideró para que fuera compareciente en la glosa del informe. Claro, los diputados perredistas, estos diputados de izquierda, con los que contamos aquí en Tabasco, consideraron que no era necesario que fuera a comparecer ante los diputados gente como Ahmed, que es la que realmente maneja el dinero corrompido que hay en el estado de Tabasco, en todas las dependencias, con manejos sumamente oscuros de este personaje oscuro, que su única virtud es ser pariente de la primera dama del estado de Tabasco, lo cual aquí en Tabasco en este momento ya es mucho que decir. Sí. ¿No? Aquí sí tiene mucho peso ese tipo de cosas, y bueno, pues por eso estamos como estamos, Uldarico, una situación verdaderamente terrible de corrupción en el estado de Tabasco. Bueno, yo creo que el problema de la corrupción, no tanto en el gobierno, sino en términos generales. Generalmente en el gobierno, o sea, claro, sí, la corrupción se da también en el ámbito privado. Sí, en el ámbito privado, en la familiar, en todos lados. Aquí en Tabasco, en el ámbito político es fenomenalmente grande. Sí, hay que recordar incluso que, bueno, pues Tabasco fue considerado en una gran competencia
por alcanzar el primer lugar entre los en corrupción a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces también... Ese fue un primerísimo lugar que nos llevamos, ¿no? No, entonces ahí estamos hablando de, finalmente, de términos generales. Yo lo que observo en términos, dijéramos, de todo esto que ocurrió en el 2014, segundo año de gobierno del Estado, bueno, pues aumentó en comparación al primer año, bueno, pues la crítica, los índices de falta de credibilidad, y yo creo que esto puede originar que el 2015 pues tenga una situación como se da ahora en Estados Unidos, donde, bueno, pues el Congreso Legislativo pues pasa a ser, dijéramos, mayoría de otros partidos, ¿no? Ya no sea en el caso de oposición. Porque, bueno, pues también tuvimos para el caso legislativo, bueno, pues muchos sinsabores, descontrol al respecto, cambios de legislativos ahí en los líderes parlamentarios, acusaciones mutuas en torno a condicionantes de partidos, incluso, por ejemplo, de que todo lo que se maneja al interior obedece pues a los síntomas de corrupción, y a quienes finalmente no se doblegan o no están en atención a los dictados, como ya lo señalaron algunos diputados, bueno, pues también no son parte de este grupo selectivo, ¿no? Y bueno, pues este año el legislativo se tuvo de que, bueno, el propio PRD, muy fracturado al interior, tuvimos también por el lado del PRI, pues las voces que se callaron, a pesar de que se habló de muchas cosas irregulares en el gobierno del Estado, pues solamente quizás una o dos voces que se vieron en el Congreso que levantaron, Esteralicia Dagdud, por ejemplo, y que, bueno, pues levantaron la voz, pero todos los demás diputados estuvieron en la complacencia de, bueno, pues asumir... En el aplauso fácil, ¿no? Sí, sinceramente ahí no hubo nada significativo en el Congreso Legislativo de ninguno de los partidos, incluso mucha fractura, divisionismo, algunos ya se pasaron a ser de otra fracción, o el caso, por ejemplo, de Patricio Bosch, con todas las problemáticas que tiene interna, el caso del que era del partido del PT, líder magisterial, que, bueno, pues que el líder del CITET, como el diputado Roger Arias, que también terminó saliéndose de este partido, algunos que del PRD que ya se sienten que son de Morena. Puede decir, este año hubo muchos problemas en el Congreso Legislativo de los diputados, y bueno, los pocos que más o menos ahí andan caminando ya ahora con rumbo a otras expectativas, pues también no se les depara certidumbre electoral. Creo que los pocos que alcancen posibilidad de ser nominados como candidatos de sus respectivos partidos políticos para el 2015, no se les ve augurio de triunfos, porque finalmente no hicieron el trabajo que la sociedad esperaba de ellos en la Cámara de Diputados. Claro, y tienes razón, obviamente yo creo que la población ya se dio cuenta que desafortunadamente en este momento el PRD es un partido muy pobre ideológicamente. Los diputados actuales del PRD pues son partidos muy pobres ideológicamente, que el PRD realmente no representa un cambio, que el PRD es falso que esté cerca de la gente, que el PRD es falso que vigile los intereses del pueblo, es totalmente falso. Aquí en Tabasco se está viendo que es todo lo contrario, y yo creo que tanto en las diputaciones federales como en las locales, yo creo que el ciudadano va a escoger muy bien por quién va a votar. Seguramente para diputados federales y para diputados locales ya no votarán por candidatos del PRD, porque saben que realmente no les representa absolutamente nada bueno estar votando por candidatos a diputados o federales o locales por el PRD.
¿Cuántos alcaldes que incluso buscan la candidatura, pero que en su momento que fueron tesoreros de ayuntamientos y cuyas cuentas fueron reprobadas, como el caso de Comalcalco, ¿por qué no decirlo? ¿No? Y ahorita está de presidente municipal y además aspira a una candidatura a nivel federal, o sea, con capacidad mínima, cercana a cero, y con un historial de corrupción tremendo. Esas son las cartas del PRD, esas son las cartas que puede mostrar la izquierda, repito, una llamada izquierda, pero que realmente es inexistente, una izquierda en Tabasco. ¿Y cuántos de los actuales diputados quieren obtener una candidatura para obtener una alcaldía? Pero se nos olvidaba un tema importantísimo, el tema del impuesto estatal vehicular. Acuérdate que ese fue un tema que el actual gobernador Arturo Núñez ofreció que iba a abolir, lo ofreció en campaña, claro, para enganchar a la gente, para engañar a los pobres tabasqueños que le creyeron, que iba a abolir el impuesto estatal vehicular. Por supuesto, cuando llegó a gobernador no lo cumplió, como no ha cumplido muchas de sus cosas porque es un mentiroso. Digo, porque a quien dice mentiras se les llama mentirosos, no hay otra manera de decirles. Entonces, el caso es que nunca abolió realmente el impuesto estatal vehicular. Hubieron una serie de protestas este año, yo creo que ya no aguantó más la presión de que le estuvieran diciendo mentiroso por el asunto del IEP, y ahora decide que sí lo va a quitar y va a enviar al Congreso precisamente de que se pueda cancelar ese impuesto. Pero lo que no se dan cuenta los tabasqueños es de la mentira y el embuste que está haciendo el señor gobernador, porque está quitando ese impuesto estatal vehicular, pero está metiendo muchos otros impuestos adicionales, otros impuestos y otros derechos que tienen que pagar los ciudadanos tabasqueños, lo cual quiere decir que es una gran mentira. Este PRD actual aquí en Tabasco pues se ha vuelto una bola de mentirosos, realmente, engañatontos, por no decir otra palabra, y fíjate que eso es lo grave, ¿no? Pero fíjate que yo también, bueno, pues yo veo ahí, pues la situación que viene del 2015 es compleja en el ámbito financiero, porque incluso hay que recordar que los presupuestos públicos están considerados en términos de la situación petrolera. Y bueno, pues la caída a nivel mundial del petróleo y en este caso el problema que tenemos también de que ha aumentado el dólar a nivel nacional y con respecto a Estados Unidos, bueno, pues todo eso trae como consecuencia que, bueno, pues el ingreso que va a requerir los gobiernos va a ser sumamente muy delicado. Y yo pienso que todos los gobiernos, por lo menos estatales y federal, bueno, pues están buscando mecanismos de cómo tener los nuevos ingresos que le permitan resolver las problemáticas del 2015. Y aquí yo creo que es ya importante irse replanteando, bueno, pues dijéramos, nuevos esquemas de organización. Es decir, desde mi punto de vista, en términos político, gobierno, pues la situación está bastante difícil. Ya creo que nada más en términos muy general de la sociedad de Tabasco, recordemos también, ¿no? Pues el caso de, pues, así en términos ya fuera dijéramos, de las cuestiones políticas, sucesos que marcaron el 2014, como el camionazo de Acayucan, donde, claro, bueno, pasando pues ya ámbitos fuera del Estado, digamos. No, fueron, dijéramos, hasta cierto punto todavía de Tabasco, ¿no? Porque, bueno, ahí fallecieron 26 tabasqueños con esta famosa empresa de Huicho, no sé si Huicho Domínguez. Ahí tenemos lamentables sí, imágenes donde, de eso. Bueno, pues un camionazo que se cuestionaba mucho si la empresa esta de Huichos, camiones Huichos o transportes Huichos o algo así, si realmente tenía los permisos debidamente autorizados para realizar no fue el único caso, no fue el único caso, hubieron otros casos. Muchas empresas de este tipo. tipo. Muchas empresas de este tipo con viajes muy baratos a la Ciudad de México, pero llevados a cabo, se dice, en vehículos pues ya de una calidad muy disminuida por el paso del tiempo de los mismos,
poca pericia de los choferes, en fin. Y como siempre, pues el gran pagano pues es el pueblo, es la gente que necesita de estos servicios y que por ahorrarse unos buenos pesos, pues prefieren pagar un boleto más barato, aún arriesgando sus propias vidas. Realmente ha sido un año muy triste para el estado de Sí, Tabasco. como no, el caso también del camionazo que se dio en Nuevo Campechanito, en donde ahí también hubieron 10 muertes y ocurrió esto rumbo a frontera Tabasco, fue otra situación muy grave también. Otro de los sucesos también que marcaron la historia del 2014 en Tabasco fue el caso de Geraldine, lamentable caso también. Sí, de aquella niña que finalmente fue buscada durante tanto tiempo y finalmente fue encontrada muerta, y dentro de una situación muy difícil donde en el lugar donde la encontraron, pues alrededor todo estaba limpio, lo que decía que a lo mejor fue asesinada en otro lugar y pues arrojaron simplemente ahí su cadáver, ¿no? El del niño El Kevin, caso del Brian, el caso de del niño Brian. Brian, el caso del niño aquel que se fue con otro niño supuestamente y bueno, y apareció también ahogado al río, ¿no? en el río Grijalba. También todos los sucesos que comentábamos, ajusticiado que se dio de violencia en el estado, muchas muertes al parecer por infiltración de muchas gentes en el crimen organizado. Hubieron muchos ajustes de cuentas que impactaron mucho a Tabasco, porque bueno, pues no se podía finalmente frenar esta ola de violencia que se dio en todo ello. También, por ejemplo, los casos muy de aquella, con la tecnología de ahora, todos los problemas que se originaron por cuestiones de tránsito, muchos que fueron, recordemos, grabados, filmados. Los agentes de tránsito que le pegan a una mujer. Le pegan ¿no? a una mujer, otros que los agarraron pidiendo mordidas, y una serie de tránsitos que fueron señalados al respecto. Y bueno, y que todo terminó Ahí vemos supuestamente precisamente las imágenes donde los de tránsitos golpean salvajemente a una mujer dentro de su propio vehículo. Sí, esto fue el que ahí en el que sucesos que dieron inclusive el vuelco a nivel internacional a través de las redes sociales, y donde todo finalmente, ahí terminó en que supuestamente pasaron a la Comisión de Justicia y Honor, y a la fecha todo se archivó y nunca se ha sabido al respecto, cuáles fueron los veredictos que se dieron con todos estos agentes de tránsito que fueron en su momento denunciados y con hechos delictivos en la mano, donde fueron ahí. Todo eso fueron casos que cerraron en el 2014, lo que señalabas al inicio, el problema de todos los derrames petroleros que se dieron, por productos ahí de tantas gentes que están tratando de tomas clandestinas. Ahí tenemos imágenes precisamente de estos derrames, que fueron más de 90 y tantos, me parece que 93 derrames son sí, la cifra oficial de los derrames aquí en Tabasco. No, y además, por ejemplo, tuvimos mucho con toda esta situación, aparte del problema de gente inmiscuida en el robo de gasolina, tuvimos también las afrentas que se dieron contra Pemex, en donde por un lado, muchas gentes acusando a Pemex o solicitándole pagos a la mano, y por otro lado exigiéndole que Pemex aumente las prerrogativas, extorsionando, diríamos, a Tabasco. Y ahí entramos en una situación muy compleja. Recordemos que en este año comentábamos, por un lado, la petición de que Pemex pueda resolver o pueda cubrir los grandes siniestros que ha dado a Tabasco, donde se ha apostado sus instalaciones, pero por otro lado haciendo la señalización que si nosotros no tuviéramos estos pozos petroleros en Tabasco, tampoco tuviéramos los ingresos presupuestales tan extraordinarios que vive Tabasco. Es decir, si comparamos a Tabasco con otros estados
es increíble la cantidad de dinero que se ha dado durante todos los años a partir de que se descubre el petróleo en Tabasco. No, sumas multimillonarias y que bueno, pues solamente nos han dejado problemática de la sociedad y gobiernos que no han sabido utilizar estos recursos públicos. Claro, pero que sí han sabido robárselo o que sí han sabido utilizarlo en su propio beneficio. Y tenemos el caso bochornoso, lamentable y realmente indignante de, por ejemplo, la cantidad de dinero que se gastó en publicitar el informe de la esposa del gobernador a nivel nacional. Digo, además un informe insulso, inútil, y todos los demás adjetivos despectivos que podamos encontrarlos se lo podíamos adjudicar a ese acto, ¿no? Porque ese y su programa de Corazón Bandido, perdón, de Corazón Amigo, que por cierto fue un programa que ni siquiera mencionó en su informe, pero esa cantidad bochornosa que se gastó la esposa del gobernador en hacerse publicidad hacia su persona, hacia ella misma, a nivel nacional, para anunciar su informe, digo, por favor, un informe que vale totalmente cacahuates, por no decir otra cosa. Si la de su esposo, la del señor gobernador, valió también cacahuates, pues bueno, con más razón la de la pobre señora esta, ¿no? Pero para eso sirve el enorme presupuesto de Tabasco, para que los gobernantes cuando llegan se conviertan en unos grandes corruptos, en querer manejar ese dinero para satisfacer su ego personal. Eso es lo que es verdaderamente imperdonable, porque hay muchas carencias en el estado de Tabasco que con ese dinero muy bien pudieron haberse resuelto muchos otros problemas que tenemos todos los tabasqueños, sobre todo las clases más necesitadas, los marginados del estado de Tabasco, empezando por medicinas, condiciones de salud, condiciones de seguridad, condiciones de empleo. Tabasco es uno de los estados con mayor índice de desempleo a nivel nacional. Es verdaderamente increíble lo que realmente está pasando en el estado de Tabasco y este derroche inmenso e inútil de la de la esposa del señor gobernador en publicitar su informe de gobierno, por ejemplo. Sí, yo creo que bueno, el 2014 se caracterizó por una serie, en el caso Tabasco, de, bueno, pues contrariedades. Sin embargo, también yo creo que a nivel nacional, ya pasando al esquema, pues la situación también estuvo casi en esos esquemas. Porque recordemos, por ejemplo, que a nivel nacional, bueno, pues al presidente de la República, pues no le fue tampoco nada halagador. Recordemos que tenemos, por ejemplo, bueno, pues el caso del asesinato del diputado federal, que fue un caso muy sonado, el tema de Tlatlaya, donde, bueno, pues generó muchos problemas, o incluso el caso de Ayotzinapa, que bueno, pues convulsionó al mundo entero. Fue un tema mundial, terrible para ahí. De los temas también que bueno, a nivel nacional se dieron, como el caso de las lomas de Chapultepec, con la compra de la Casa Blanca llamada, y del esposo del presidente, del secretario también el que maneja las finanzas, otras de las casas. Bueno, pues son temas nacionales que impactaron al mundo. El caso bueno, también hubieron en este año a nivel nacional muchas marchas, manifestaciones, protestas en las calles, cierre de carreteras, toma de casetas, provocaciones de grupos radicales. Recordemos también que hubieron acusaciones mucho de tipo a los derechos humanos. Bueno, el mundo entero, hubo muchísimas expresiones en el caso Ayotzinapa, que bueno, pusieron al gobierno federal también en una situación muy delicada, y que bueno, pues al presidente Peña Nieto
en sus giras internacionales, bueno, pues siempre le complicó bastante el tema, que es sorprendente, que se generalizó a nivel nacional y mundial, pero fue producto de un municipio y de un estado que no era gobernado por el partido del presidente de la República. Es decir, fue el municipio de Ayotzinapa, donde se dio el caso en Iguala, y del estado de Guerrero, pues netamente gobiernos del PRD, sin embargo impactaron al mundo entero. Y bueno, pues a México le pegó mucho al caso al presidente Peña Nieto. Pero fíjate que eso que acabas de mencionar, Oldárico, tiene una gran importancia, porque es decir, se le acusa mucho al presidente de México por lo que pasó en Ayotzinapa, y se ha hecho un escandalazo, como tú dices, de niveles internacionales. Y realmente, y no es que queramos entrar en defensa del presidente de la República, pero para empezar, el presidente municipal, esa pareja imperial, porque también allí había una pareja imperial, acuérdate, ¿no? El presidente municipal y su señora esposa. Bueno, esa pareja imperial no pertenecen al mismo partido del presidente de la República, como tú bien dices, son del PRD. Las corrupciones, atrocidades y matanzas que estos ordenaron hacer, pues no son originados desde el seno de un PRI, son originados desde el seno del PRD. Ese municipio enclavado en un estado cuyo gobernador tampoco era priista, el gobernador también era del PRD. Entonces yo creo que aquí injustamente se le está acusando al presidente de la República de tener algo que ver con todo esto, cuando son actos que provinieron de gentes que ni siquiera son de su propio partido, son del PRD. Ahí hay una mano maquiavélica, y yo sí pienso, honestamente, que ahí Comunicación Social o los encargados de la política a nivel nacional no supieron defender al señor presidente Enrique Peña Nieto como debieron hacerlo desde un principio. Es decir, porque ahí los grandes culpables, en dado caso, son perredistas, no son priistas. Sí, claro, pero fíjate que ahí yo veo que también era sumamente complejo la defensa, porque lo que la gente, por lo menos el mundo ahí, era más que nada que le exigen que el gobierno federal dé solución. Pero no es defensa, sino simplemente librarlo de culpa. Sí, o sea, por supuesto. ¿No? Claro, ahora, en dado caso, la parte federal lo que tiene que hacer es acelerar y llegar a una investigación profunda. Ahí sí estamos con resultados ya, de hecho, a pesar de que, y eso es importante también el comentario, ¿no? Por parte del gobierno federal, incluso se ha optado por tener constancia de médicos internacionales, institutos e instancias internacionales que puedan trabajar en el caso de Iguala, recordemos, para detectar si, bueno, los cadáveres que se encontraban en las osamentas, bueno, pertenecían a los estudiantes, y podíamos ver que las firmas venían de instancias internacionales, el caso, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, de policías inclusive de otros lados, para llevar adelante un esfuerzo del gobierno federal en dar una solución a este problema. Y sin embargo, bueno, pues... que la solución, también te voy a decir una cosa, acuérdate que la exigencia de los manifestantes y de todos ellos era que entregaran vivos a los estudiantes, lo cual, pues desde un principio parecía como algo imposible. Es decir, exigir que los regresen vivos a sabiendas, o se inducía que realmente ya no estaban vivos, lamentablemente, estos estudiantes, quería decir, queremos seguir teniendo pretexto para seguir haciendo desmanes, violencias en las calles, rompiendo cristales de comercios, incendiando carros, porque no nos los devuelven vivos, ¿no? Entonces, ahí se ve de todas formas la maldad de la intención política que ha existido detrás de este caso y detrás de muchos otros casos. Fíjate que incluso estaba leyendo de que el caso Ayotzinapa, por ejemplo, dio un vuelco inclusive en la búsqueda de internet. Por ejemplo, Google reportó más de 11.400.000 documentos en redes. O sea, la cantidad y la palabra Ayotzinapa resultó en la más buscada en el país durante este año. O sea,
lo que generó realmente este tema, ¿no? Y que reitero, ¿no? Le dio al gobierno federal, desde luego, una situación muy delicada, porque, bueno, ahí recordemos que después de las reformas que se dieron, bueno, pues parecía que todo iba de subida o para bien del gobierno federal, y bueno, pues esto dio un vuelco muy vertiginoso que bueno, marcó, yo creo que va a marcar este caso no tan solo el año del 2014, sino hace parte de los acontecimientos más significativos de este siglo, ¿no? Sí, definitivamente Ayotzinapa dejó marcado al país y se va a seguir hablando todavía mucho del caso Ayotzinapa, porque desafortunadamente todavía no sabemos, o la investigación no ha llegado a tal grado para saber exactamente qué fue lo que pasó y si fueron muertos estos estudiantes, dónde están enterrados, si fueron quemados, dónde están sus cenizas, etc. Hay muchas dudas al respecto. Hay muchos otros temas también a nivel internacional, muchos temas como el ébola, que sí, afortunadamente pues ya nadie habla de ébola. Yo creo que la misma enfermedad desapareció, ¿no? Curiosamente, ¿no? No, pues qué casualidad, crean, ¿no? Hay muchísimas cuestiones ahí que bueno, que otros temas lo han tapado prácticamente, lo han pero rebasado, bueno, ¿no? pero no deja de ser un tema internacional y que en todos los medios también está estado ya prácticamente. Pero bueno, aquí pues, ya no tenemos miedo que nos dé ébola, ¿verdad? Bueno, no sé, ojalá que no, ojalá que esta y todas las enfermedades en el mundo sean erradicadas. Uldarico, pues el tiempo se nos agotó. Sí, sí, hay tantos temas no internacionales, ya no hablamos de todos los, la cuestión de los partidos políticos a nivel nacional, en el caso de los temas, por pero ejemplo, hablaremos a principio de año, ¿no? A lo mejor ya no como un recuento, un resumen de todo esto, pero es que en una hora es imposible hablar de tantas estupideces, digo, de tantas cosas que hace el gobierno del estado de Tabasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo creo, sí, hombre, pues yo creo que ojalá y pues, como siempre, ingeniero, nuestros mejores deseos para que el próximo año a todos los tabasqueños, a todos los mexicanos y al mundo en general nos vaya mejor. Yo creo que tenemos que ser siempre muy optimistas y pensar o creer que año con año la tecnología nos va a permitir mejorar para poder atender muchas problemáticas, pero también yo creo que la medicina en términos de sociedad, la medicina de la capacidad del ser humano para adaptarse a las nuevas condiciones y retos que tiene por delante en resolver los problemas que anualmente se nos va presentando, los podamos resolver. Yo creo que el tema también del replanteamiento de la familia, que es una situación bastante donde creo que es el refugio más importante, donde bueno, pues hay que tratar de trabajar para que con la descomposición del mundo entero, las redes, ya las familias también juegan otro papel muy distinto al que se tenía anteriormente, la sociedad misma, los partidos políticos, las iglesias, bueno, y todos los actores en sí mismos, ojalá, y todos, en términos general, pues hagamos el gran esfuerzo humano por ser mejores como sociedad, como seres humanos, y que el próximo año 2015 pues esté lleno de bendiciones para todos los hogares y que podamos finalmente lograr un México, como decía Peña Nieto, un México en paz, un México próspero y un México que pueda hacer una señalización de que es posible que podamos salir adelante como uno de los sueños que creo que tiene muchas generaciones de los últimos años que no hemos podido darle con la certidumbre esperada, ¿no? Pues yo me uno, Uldarico, a estos buenos deseos tuyos. La verdad es que, ¿qué más quisiéramos nosotros? Desearles a todos los tabasqueños que el próximo año sea mucho mejor que este. Yo creo que pues difícilmente podemos tener un año peor que estos dos últimos que han pasado. Desearle a los tabasqueños salud, trabajo, sano esparcimiento, seguridad. Esos serían nuestros mejores deseos y por supuesto pedirle a todo el mundo, pues hagamos
lo que sabemos y lo que podemos hacer, hagámoslos con ganas de verdaderamente de aportar algo al resto de nuestros semejantes, a nuestro estado, a nuestro país. Son nuestros mejores deseos. Muchas gracias a Uldárico por seguir participando con nosotros. Le enviamos nuevamente un saludo al licenciado Feliciano Calzada Padrón, quien nos encuentra en este momento en el estado, pero que en el próximo programa, que ya seguramente será el año que entra, ¿no? El 2015. Porque estaremos hablando ya el próximo jueves, no habrá programa en vivo, seguramente repetiremos pero ya estará nuevamente con nosotros el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Nuevamente un saludo para él y muchas gracias a todo nuestro auditorio. La verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos de que sigan ustedes con nosotros. Nos sentimos muy bien, nos sentimos que por lo menos algo estamos haciendo para hacerles pensar en algo distinto, para que no se vayan con la finta, como decimos normalmente, que lo que dicen todos los medios de comunicación es la verdad. Muchos medios de comunicación solamente repiten por pago económico lo que les mandan de boletín el gobierno del estado, y desafortunadamente mucha gente se lo cree. Y entonces yo creo que nuestra misión es hablar con la verdad y que cada quien se forme su criterio, su opinión. Nosotros no le decimos usted debe de pensar así, nosotros simplemente le mostramos otra forma de ver las cosas y le decimos cosas que otros medios de comunicación no se los están diciendo. Les agradecemos mucho todos sus comentarios, llamadas, el seguimiento que le siguen dando a este programa de Frente a Tabasco y en general a los noticieros del Grupo BX, de XBX 570 AM y XHBX en el 89.7. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes. Mi Twitter personal, @MoisésDagdug número 1. Ahí estamos a sus órdenes. Agradecemos verdaderamente a todos y nuestros mejores deseos para un próspero y feliz 2015.